Imagina por un instante que estás libre de deudas y que puedes disponer de tu dinero con libertad. Seguramente te llenaste de una sensación de tranquilidad y precisamente de eso te voy a hablar en este video, ya que si te encuentras en una situación financiera difícil, lo más probable es que las deudas sean la causa principal, sobre todo aquellas que son innecesarias para tu vida y que lo único que hacen es quitarte la paz. Quédate hasta el final, que todas las recomendaciones que te daré son importantes y están relacionadas unas con otras. Comencemos. Número 1. Haz un presupuesto. En varios de mis videos te he compartido este consejo y es porque es sumamente importante que tengas claro la cantidad de ingresos y egresos que tienes cada mes y que lleves el control ya sea en una libreta o en una aplicación. De esa manera te será más fácil determinar cuánto puedes gastar en comida, ropa, entretenimiento, etc. Si ya estableciste tu presupuesto, debes respetarlo, a menos que se trate de alguna emergencia. De otra manera, evita salir de los presupuestos establecidos. Ten en cuenta que tu presupuesto no va a ser exacto desde el comienzo, así que cada mes debes hacerlo hasta tener uno que se adapte a ti y a tus necesidades diarias. Número 2. Planifica tus compras. Antes de salir al supermercado, asegúrate de tener una lista en la cual detalles todo lo que necesitas. Si dentro de tu lista hay algo que no es urgente, puedes prescindir de ello por un tiempo y comprar lo que sí es necesario. A veces la espera te puede hacer dar cuenta que en realidad no necesitabas dicho producto. Planificar tus compras también es importante, debido a que con ello podrás evitar salirte de tu presupuesto y tomar más cosas de las estanterías, que a la larga probablemente ni las consumas. Con esto, no quiero decirte que no puedes comprar algo que te guste de vez en cuando, sino que evites hacerlo en exceso y sin tener una planificación, sobre todo si tienes problemas económicos. Número 3. Paga tus deudas y hazlo siempre a tiempo. Si tienes deudas, es importante que las establezcas dentro de tu presupuesto y las pagues a tiempo. Si debes a alguna persona que te prestó dinero cuando tenías necesidad, ten en cuenta que esa persona lo hizo con buena voluntad porque confía en ti. Y si tú no pagas, se perderá lo más valioso que existe entre dos personas: la confianza. De igual forma, sucede con las deudas a entidades financieras, con la diferencia de que por cada día que te atrases en tus deudas, se te acumularán cargos e intereses adicionales, lo que a la larga hará más grande tus deudas, generándote así más problemas económicos. Por ello, asegúrate de establecer tus pagos dentro de tu presupuesto, para que siempre estés al día y, de ser posible, evita volver a endeudarte. Si quieres aprender cómo puedes mejorar tus finanzas, en los comentarios te dejo un video de cómo hacerlo. Número 4. No vivas por encima de tus posibilidades. Muchas personas tienen la mala costumbre de comprar cosas que no necesitan para impresionar a los demás. Pues déjame decirte que a las demás personas no les interesa lo que tengas o no, y tampoco te van a ayudar cuando no puedas pagar tus deudas. Por eso, es importante que saques de tu mentalidad el compararte y querer impresionar a los demás, ya que de nada te servirá comprarte el carro último modelo si te quedas sin dinero para la gasolina. Mantén alineados tus gastos con tus ganancias. Trata de gastar menos de lo que ganas y evita comprar cosas innecesarias que luego no vas a poder pagar. Número 5. Ten ahorros de emergencia. En ciertas ocasiones las emergencias surgen sin previo aviso. Por ello, es importante que dentro de tu presupuesto establezcas ahorros de emergencia. Y sé que me dirás que es difícil ahorrar, sobre todo si ganas poco y tienes deudas.
Para ello, te dejo un video en la descripción en donde puedes aprender a ahorrar ganando poco. Cuando tengas tus ahorros de emergencia, podrás evitar caer en deudas, ya que puedes tomar el dinero de tus fondos, lo cual también te evitará el pago de intereses. Número 6. Compara precios. Antes de comprar ropa, comida o cualquier artículo, asegúrate de comparar los precios. Casi siempre en ciertas cosas que cumplen los mismos funcionamientos, suelen variar los precios, y esto se debe únicamente a la diferencia de marcas. Por eso, antes de realizar una compra, primero revisa todos los precios. Mantente atento a las promociones y descuentos que se suelen dar en fechas especiales. También ten en cuenta que en ciertas tiendas los productos suelen ser más económicos que otros. Y por último, ten presente siempre cuánto producto estás recibiendo por tu dinero, sobre todo en la alimentación y productos de aseo. Compara los miligramos y las cantidades. De esa manera le darás más valor a cada centavo que salga de tu bolsillo. Número 7. Evita las tarjetas de crédito. Accede a una tarjeta de crédito solo si es absolutamente necesario, ya que así como te dan facilidades de pago, también pueden ser una fuente inagotable de deudas, sobre todo si no las usas correctamente. Por eso, mi recomendación es que evites las tarjetas de crédito, ya que de forma inconsciente puedes empezar a comprar artículos innecesarios, cayendo en la trampa de los meses sin intereses o los pagos mínimos, los mismos que a la larga te pueden generar una infinidad de problemas económicos. Con esto, no pretendo decir que las tarjetas de crédito sean malas, sino que hay que saberlas manejar de forma inteligente, utilizándolas como apalancamiento para mejorar nuestra economía, y no que ella nos utilice para mejorar la economía de las entidades financieras. Los consejos que te he brindado sin duda te ayudarán a evitar las deudas en tu vida, y si quieres ayudar a alguien más que piensas que lo necesita, por favor, compártele este video y hagamos grande esta comunidad. No olvides suscribirte, dejar un comentario y un me gusta. Te envío un fuerte abrazo.